Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se ha estado hablando últimamente en el mundo del fútbol, rumores, fichajes. Ustedes saben que, bueno, hemos tenido también este parón de selecciones, con algunas selecciones. Bueno, Brasil, Francia, Croacia, Bélgica. Bueno, mucha acción, sobre todo en estos friendly matches o como se conocen los amistosos, antes de dar a eh, ese start, como se le dice, para este Mundial 2026. Eh, pero bueno, vamos a hablar de los fichajes que han estado sonando por ahí, rumores, sobre todo con Real Madrid a la cabeza. Y es que bueno, o sea, para aquellos que no han sabido, no se han enterado mucho de la cosa, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pues bueno, fue ayer, hace unas horas, pues habló en un programa que se llama en España, un programa que se llama Horizonte, y bueno, y ahí bueno, reveló y habló un poco de su trayectoria, de lo que está haciendo su campaña presidencial y, y tal, y todo eso. Pero también desveló, sabe que el martes daría o revelaría, o sea, un fichaje especial, más allá de los ya confirmados, pues con AT, Dumfries y bueno, el que sería su actual entrenador, eh, como es José Mourinho. Bueno, reveló de que es un jugador, y es lo que ha prácticamente tomado todos los medios deportivos eh, en alza, y es que bueno, él ficharía un jugador de 150 millones de euros, el más caro en la historia, o como él dice que es así, el más caro en la historia del club, por detrás, por encima incluso, perdón, por encima incluso de los 103 millones más 10 en variable del inglés Jude Bellingham. Y bueno, o sea, ah, sería algo sin precedentes, sobre todo a un Real Madrid que quiere volver en lo más alto, que bueno, que no, toda esta temporada y la anterior a esa, pues no se pudieron conseguir títulos. Allá de que, bueno, es verdad que el Real Madrid no lleva no han pasado ni más de 2 años desde aquella vez que el Madrid levantará su última Champions League del 2024 junto con la Liga, y bueno, también la asombrosa temporada también que había tenido el inglés Jude Bellingham. Pero bueno, o sea, como digo, se habla de eso, algunos rumorean de que pudiera ser Olise, pero bueno, el mismo medios también como de Telegraph insinuaron, o en este caso negaron de que sería Olise, incluso el mismo Florentino pues negó de que pudiera ser Olise, o incluso jugadores como eh, Doku, en fin, bueno, obviamente tampoco Kane. Y también, bueno, para los escépticos también dijo de que no. O para los que todavía lo relacionan con un fichaje Premier, ya el mismo Florentino al final del programa pues reconoció de que no era un fichaje de la Premier League. Al principio había dicho que sí, después dijo que no, pero confirmándolo en tema real, o sea, de que no era un fichaje de la Premier League, pero sí que era por lo que dice, un fichaje de medio hacia arriba, claro, ya tiene, él mismo lo dijo, de la media mitad para arriba, bueno, se rumorea de que es un mediocampista, algunos hablan, todavía se mantienen en la opción Olise, pero bueno, algunos ya lo rumorean con los portugueses que militan en el PSG, y sí, estoy hablando de Rubén Neves y Vitinha, que para mí, no sé, para mí creo que por ahí van más los tiros, aunque bueno, es verdad que el fichaje de Olise tampoco estaba tan mal tirado, pero sí, bueno, si el mismo país, sí, el mismo Florentino, quiero decir, había dicho de que no era el francés, pues bueno, lo más seguro es que vaya por los portugueses, eh, comparándolo, bueno, de talla mundial o fichaje galáctico, y bueno, también entre otras
informaciones. También tenemos de que, bueno, han habido muchos cambios en los diferentes equipos. También el- hace una semana y media para acá, o sea, se confirmaba el fichaje de Alonso por el Chelsea. Un Alonso que incluso estaría empujando o pidiendo al Chelsea hacer un par de incorporaciones. Entre esos estaba la incorporación de Arda Güler, que lo conoce muy bien y que de hecho, según reveló el mismo Arda Güler después del partido del Bayern, le había enviado unas felicitaciones, o sea, por en ese partido de, más allá de que bueno, el Madrid no llegara a pasar en ese partido eh, de cuartos, de finales, pues es verdad que el turco dentro de los jugadores del Real Madrid había una actuación muy destacable, o si no el más destacable de todo el equipo del Madrid. Y bueno, también se han anunciado también las incorporaciones como entrenador. Como digo, la de Xabi Alonso con el Chelsea, también la del Liverpool con nada más y nada menos que Andoni Iraola, que estuvo dirigiendo, o sea, al Bournemouth, a un Bournemouth que bueno, que lamentablemente ya ha descendido, y anterior a ese equipo, bueno, había dirigido a equipos como el Rayo Vallecano, o sea, un entrenador joven, con mucho dinamismo, con mucha, eh, bueno, de estos entrenadores jóvenes, o sea, eh, con un buen, sí, con un buen y fascinante estilo de juego, o sea, ofensivo, también peleándole incluso partidos importantes a los grandes como City y Aston Villa, bueno, de buenas actuaciones. Y bueno, y el Liverpool ha visto eso y bueno, después de haber anunciado el despido de Arne Slot, pues bueno, unos días después, si no la semana, pues anunciaban al bueno del español, de Iraola. Y bueno, entre otras informaciones, también bueno, también anunciar de que, como digo, han habido estos últimos eh, partidos de los friendly matches, juegos amistosos antes del Mundial. También, bueno, tirándolo un poco España, que bueno, que sobre todo en ese partido contra Irak, tuvo nada más y nada menos que en ese 11 titular a 5 jugadores del Barça, uno de la Real Sociedad, uno del Atlético de Madrid, y bueno, obviamente, si bien es cierto que no había empezado ninguno del Real Madrid, es verdad que al final se había convocado a Gonzalo García. El caso que habíamos hablado un par de videos atrás, de que bueno, de que España no haría mal en incluir a un jugador de ese talante, gracias a que bueno, si bien en general no tener muchos minutos y tal vez no ser tan protagonista con el Real Madrid, es verdad que en los pocos minutos que bueno, que había sido utilizado había marcado la diferencia. Y bueno, por lo menos había sido convocado en ese partido contra España, fue suplente en todos los 45 minutos siguientes y bueno, obviamente tuvo ese debut con la roja. Pero bueno, hablando un poquito de Barcelona, también, bueno, no habíamos el Barcelona, si no es que ya casi es que llega la segunda semana, había anunciado el fichaje de Anthony Gordon, procedente de Newcastle, que a su vez procedente del Everton, con unos 100, creo que 110 millones de euros. Bueno, también, como digo, el Barcelona también moviéndose ahí. Y también, según desvela el medio El Nacional, de que bueno, de que el Barcelona falla. Wow, todavía en estos 10 días que quedan de mercado, pues bueno, fallaría en no, sí, en no comprar, porque recordemos que estaba a préstamo, no, según se habla de que no ejercerá la cláusula de compra, en este caso por el jugador inglés Marcus Rashford, de uno que bueno, que está tasado en 30, o el Manchester United lo tasa en 30 millones de euros, o el que quiera, pues puede que pague la cantidad y se lo lleva, pues según el Barcelona habría fallado en pagar
bueno, en el sentido de que fallo porque al parecer no los va a pagar. Entonces, bueno, la situación, ahí está la situación de Marcus Rashford, que también obviamente será uno de los titulares y uno de los líderes junto con Jude Bellingham, obviamente, y bueno, todos los grandes de Inglaterra a hacer una participación digna en el Mundial eh, en este 2026. Y bueno, también, como digo, por ahí algunas informaciones. También, bueno, no habíamos dicho en el video anterior con respecto a Real Madrid actualidad, y es que obviamente, como si no, o sea, y de hecho ha estado sonando semanas, incluso meses, de que pudiese llegar a la capital española, y según hay medios que confirman de que ya había un acuerdo entre ambas partes, tanto del clan del jugador como del mismo clan del equipo merengue, y bueno, y es nada más y nada menos que un campeón del mundo, o el que hace 4 años fue campeón del mundo con Argentina, como es Enzo Fernández, que bueno, sí, ya había un acuerdo entre las partes, y según se habla de que bueno, después del Mundial eh, poder haber, como digo, batacazo y llegada de Enzo. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Y bueno, y hablando un poco más de la presidencia, de lo que se está dando a nivel bueno, en este debate en el Real Madrid por la presidencia, sí, para que, sí, de la presidencia del Madrid entre Florentino Pérez y el candidato Enrique Riquelme, bueno, por parte del segundo del empresario energético como es Riquelme, que bueno, que él ha sido noticia porque ha confirmado, bueno, ha sido noticia estas semanas también por confirmar de que bueno, que dentro de su proyecto joven, bueno, quiere obviamente combinar talento de la fábrica con nuevos fichajes. Habló en su momento de que, bueno, de que está trabajando duro junto con los actuales, o con el que sería su director deportivo, Raúl González Blanco. Obviamente dentro de esa cúpula tendría a exjugadores de la talla como de Iker Casillas, o el mismo Fernando Hierro. Y bueno, y él había dicho de que dentro de su fichaje estaría el fichar a Haaland, que bueno, que después todo generó un revuelo, sobre todo entre el mismo Manchester City, o gente del Manchester City, o gente de la familia de Haaland, diciendo de que nadie había hablado con ellos y tal, pero bueno, él dijo, o sea, que entre sus fichajes estaban el mencionado jugador noruego y bueno, uno de los jugadores de la selección, de la selección española, de la Roja, como era Rodri, que obviamente Rodri, preguntándole acerca de ciertas declaraciones que se habían dicho de que podía llegar al Madrid, él dijo de que, bueno, de que no había obviamente nada en concreto, y que bueno, y que después del Mundial, precisamente, eh, se vería. Que después del Mundial, pues veremos en esa, entre comillas. Pero bueno, obviamente el candidato Riquelme había desvelado de que entre sus fichajes obviamente estaba Rode. También el mismo mencionado candidato pues había dicho de que entre sus fichajes, si él llegaba a ser elegido en este domingo de elecciones, pues bueno, que él, dentro de la mano de su director deportivo, en este caso es Raúl González Blanco, pues bueno, hablaría con el entorno de cierto entrenador en los despachos, o que precisamente ahora están los despachos de Leipzig como asesor deportivo, como es nada más y nada menos el ex director de Liverpool y Leipzig, Dortmund, y entre otras, sobre todo más que todo de Borussia Dortmund y Liverpool, como es Jürgen Klopp. eh, Dentro de lo que mismo dijo Riquelme, de que obviamente sabía de que
Klopp había dicho de que no quería saber más de la cosa en cuanto a ser jefe eh, o volver a los ruedos de entrenador, pues él creía de que si él quedaba electo, pues de alguna manera pues podía convencer al ex director alemán por el simple hecho de, bueno, de que es el Real Madrid y obviamente entrenar el Real Madrid es lo mejor que hay y bueno, y todo eso. Pero bueno, como digo, por ahí algunas noticias e informaciones eh, también del conjunto merengue se hablaba de que gracias a las llegadas, porque obviamente van a llegar las llegadas tanto de eh, el brasileño y el argentino, estoy hablando de Endry Felipe y de Nico Paz, sí, el brasileño y el argentino respectivamente, Endrick procedente de su vuelta a préstamo, en este caso al Olympique de Lyon y bueno, y Nico Paz del Como, se hablaba de que bueno, de que obviamente el Real Madrid haría o tendría, a juro, que hacer unas salidas sobre todo en ese departamento, en el departamento en las posiciones de ataque y bueno, se habla de que Gonzalo García saldría al Como y que C. Fábregas estaría pues interesado y bueno, le daría más que la bienvenida a un jugador como Gonzalo García y bueno, sería posiblemente sería traspasado al Como. Entre otras informaciones también se hablaba de que Brahim Díaz también con ofertas a la Juventus y la Roma pudiese desembarcar otra vez en la Serie A, cosa que tanto el entorno del jugador pues ha confirmado de que no tiene interés en irse y que bueno, y que planea quedarse y pelear por un puesto en la delantera o en alguna de las posiciones de ataque en el Real. Y bueno, como digo, ahí están algunas noticias, informaciones. También, bueno, del Atlético de Madrid tenemos de que se habla ante una posible salida de Julián Álvarez, sobre todo a entornos como Barcelona o incluso PSG, que ya habíamos, bueno, no sé si lo habíamos dicho, pero el Barça, que bueno, que junto de la oferta o dentro de algunos medios y periodistas prestigiosos como Fabrizio Romano habían confirmado de que bueno, de que el Barça le había hecho una oferta al entorno del jugador de unos 100 millones de euros, cosa que obviamente después el Atlético negaría y tal y cual. Eh, También hubo ofertas o ha habido ofertas del PSG o se planea que el PSG querría hacer una oferta de 120 millones de euros porque le interesa mucho el argentino, también hace 4 años campeón del mundo. Y bueno, está, según dice, la pelota en el tejado de Álvarez, de la Araña. Sí, bueno, si querría eh, irse por Barcelona o en este caso, si ser nuevo jugador parisino o simplemente seguir bajo las órdenes del Atlético de Madrid liderado por Diego Pablo Simeone. Y bueno, obviamente así está la cosa. Y bueno, también, pero como digo, gracias ante una posible salida, el Atlético de Madrid ya se estaría moviendo en los despachos técnicos, deportivo técnico, de que bueno, se habla de una posible llegada también de Víctor Osimhen del Galatasaray. También, bueno, se ha rumoreado nombres como de Kang-in Lee, el jugador coreano que milita actualmente en el PSG. Bueno, fichas y jugadores de ataque que estaría sondeando el conjunto del Atlético de Madrid para que dichos jugadores pues recale en la disciplina colchonera. Y bueno, por ahí, bueno, algunos, bueno, seguramente se me escapará uno que otro movimiento, fichaje, porque es que han habido muchos y como digo, esto no para. Pero bueno, por ahí algunas, como digo, informaciones y rumores de fichaje. Y nada,
bueno, después seguiremos reaccionando, como digo, a más noticias. Y bueno, por aquí esto es lo que tengo. Nada, un saludo, no olviden dejarle like y suscribirse al canal. Y bueno, nada, nos vemos y bueno, gracias por su sintonía. Bueno, un saludo, chao.